El Fútbol Club Barcelona es reconocido como uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol. Con una cantera legendaria y fichajes estelares, han marcado épocas históricas. Sin embargo, no todo ha sido éxito y magia en el Camp Nou. A lo largo de los años, hemos visto fichajes que nunca lograron cumplir con las exigencias del club, que por precio y rendimiento han sido fichajes que han fracasado. Prepárate para recordar nombres que el aficionado culé seguramente prefería olvidar. En el número 1, André Gómez. Es considerado uno de los peores fichajes del FC Barcelona por varias razones. La primera de todas, cuando llegó al Barça en 2016 procedente del Valencia por 35 millones de euros más variables, que esa cifra para empezar es bastante alta, se esperaba a que fuera un centrocampista de élite, capaz de dominar el juego con técnica, visión y versatilidad, algo que nunca llegó a mostrar en el Camp Nou. Y es que André Gómez nunca logró adaptarse al estilo del Barça. Su juego careció de la rapidez y precisión necesaria para el ADN del FC Barcelona. A menudo se le veía inseguro con el balón, lento en la toma de decisiones y desconectado del ritmo del equipo. Y además también, y esto ya es una opinión más propia, creo que también le ha afectado la presión de jugar en un equipo tan grande como el FC Barcelona, en cuanto a confianza, etc. Él mismo, de hecho, confesó públicamente que sufría ansiedad y que su caso por el Barcelona fue un periodo difícil mentalmente, algo que también impactó negativamente en su rendimiento. Tras 2 temporadas decepcionantes, el club decidió cederlo al Everton en 2018, donde fue vendido por una cifra menor, representando una pérdida económica para el Barça. En siguiente lugar tenemos a Coutinho, y este lo considero el peor fichaje de la historia del Barça, que conste que mi top de jugadores no está en orden. Bueno, Coutinho llegó al Barça en enero del 2018 por una cifra cercana a los 160 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club. Y claro, digamos que Coutinho nunca se adaptó al equipo. En el ataque no tenía esa velocidad ni el desborde para jugar como extremo izquierdo, posición clave en el esquema del Barça, y es que además su rendimiento, vuelvo a repetir, ha sido muy irregular. Es verdad que Coutinho mostró destellos de calidad, sobre todo cuando vino a principio de año del 2018, donde marcó buenos goles, pero es verdad que a partir de ese tramo de temporada llegó la siguiente, 2018 y 2019, y a Coutinho se le ha criticado por desaparecer sobre todo en los momentos más importantes y no liderar al equipo cuando más se le necesitaba. Además, el tema de las lesiones también le ha lastrado mucho, porque sufrió muchísimas en su etapa en el Barça, lo que limitó aún más su continuidad y su evolución. Esto lo convirtió en un fichaje aún más frustrante. Pero es que encima, cuando el Barça lo cedió al Bayern de Múnich en 2019 para aligerar la masa salarial, Coutinho, cuando se enfrentó al Barça en aquellos cuartos de final del 2-8, ¿os acordáis de aquel año en la pandemia, en esa Final Four, Barça-Bayern de Múnich? Coutinho les marcó 2 goles cuando estaba cedido en el Bayern de Múnich. O sea, una absoluta barbaridad. Es que para mí Coutinho ha sido el peor fichaje de la historia del FC Barcelona. En siguiente lugar tenemos a Mathieu. Este es considerado uno de los peores fichajes del FC Barcelona por varios factores. Aunque es importante matizar que tampoco fue un mal jugador, sino el contexto y las expectativas jugaron en su contra, básicamente. A ver, lo primero hay que analizar su precio, porque en este top el precio es importantísimo. El Barça pagó 20 millones de euros al Valencia en 2014 por un defensa que ya tenía casi 30 años, lo cual fue visto evidentemente como un precio excesivo. Bueno, Mathieu también tuvo errores puntuales, tuvo momentos importantes, eso es verdad, goles importantes, pero también cometió errores graves en partidos claves, especialmente en defensa. También tuvo mucha competencia en su posición, donde los centrales eran Piqué, Mascherano y en ocasiones un Tití, y esto también le dejaba poco margen para destacar. También las lesiones recurrentes, Mathieu sufrió varias lesiones durante su etapa en el club. La falta de carisma y conexión con los fans, a diferencia de otros jugadores, incluso con limitaciones, lograron conectar con la afición. Mathieu
nunca tuvo esa química con los seguidores del Barcelona. Pero más adelante profundizaremos un poquito más porque quiero hacer un vídeo personal sobre él, sobre Mathieu, porque además tiene una cosa curiosa suya, y es que a Mathieu le encanta el tabaco. De hecho, le pillaron varias veces fumando y es que le da absolutamente igual. Y de hecho dice que su rendimiento no influye en nada en que él fume. Bueno, ya digo, más adelante analizaremos un poquito más su vida personal porque es bastante curiosa, he estado investigando sobre él y la verdad es que no tiene desperdicio. En siguiente lugar tenemos a Pjanic. Llegó al FC Barcelona en la recta de su carrera a los 30 años. No tenía el margen de mejora ni la frescura que el equipo requería en el centro del campo. Su estilo pausado y poco dinámico no encajaba bien con las necesidades del club, especialmente en un momento de crisis deportiva. En la temporada 2020-2021, Pjanic solo jugó 30 partidos oficiales, muchos como suplente, y no marcó ni dio asistencias. Fue incapaz de adaptarse al estilo del Barça y perdió la confianza del entrenador Ronald Koeman, que lo utilizó muy poco en partidos importantes. Además tenemos que hablar sobre su coste elevado y problemas salariales, y es que Pjanic llegó con un contrato lucrativo que se convirtió en una carga para el Barça, especialmente en medio de su crisis económica. Su elevado salario complicó su salida y el club terminó cediéndolo al Besiktas en 2021. El resultado final fue que Pjanic dejó al Barça en 2022, sin dejar huella, lo que le convierte su fichaje en un símbolo de la mala gestión deportiva y financiera del club. El Barça invirtió más de 60 millones de euros por un jugador que no cumplió las expectativas, representó un retroceso en términos de planificación deportiva y además sumó un coste financiero innecesario al club. Y es que el Barça sacrificó a un jugador joven que es Arthur, de 23 años, por un futbolista veterano, Pjanic, vuelvo a repetir, de 30 años, en un momento en el que el equipo necesitaba rejuvenecer a su plantilla. Es por eso que yo en este top pongo a Pjanic en uno de los peores fichajes del FC Barcelona. Al último que voy a poner aquí es a Ousmane Dembélé. ¡Buah! El Barcelona lo fichó por alrededor de 140 millones de euros para reemplazar a Neymar. Esta cifra puso una enorme presión sobre sus hombros, ya que los aficionados y el club esperaban a que estuviera a la altura de esa inversión, lo que no ocurrió de manera consciente. Bueno, en el estilo de juego del Barça, basado en la posesión, toque rápido y movimientos inteligentes, Dembélé no estaba acostumbrado al juego del FC Barcelona. Además, no logró desarrollar una conexión sólida con Lionel Andrés Messi. Además, su rendimiento fue inconsciente. Dembélé mostró destellos de su enorme talento, es verdad, como en la temporada 2021-2022, pero su irregularidad fue constante. Dembélé también fracasó en el FC Barcelona por su pasotismo, es decir, se la peló por completo el Barcelona. De hecho, el PSG le quiso a Dembélé y Dembélé aprovechó esto y se fue rápidamente, hizo sus maletas y fuera del Barcelona. O sea, se la peló por completo el Barça. Yo no he visto un jugador más pasota que Dembélé. En algún momento habrá que hablar sobre él en un vídeo aparte, porque la de cosas que hacía, la de cosas que faltaba al respeto al Barcelona, fue una cosa tremenda, O sea, encima su irregularidad, que para mí es el jugador quizá más irregular que yo he visto en el campo, porque Dembélé hacía unas cosas que me parecían súper buenas, es decir, por momentos me recordaba muchísimo a Maradona o incluso Messi con algunos regates, pero es que en otros me recordaba mucho a un jugador de tercera federación. Dembélé era así, O sea, te hacía un regate buenísimo y otro malísimo. Para mí es el jugador más irregular que quizá he visto en el fútbol, la verdad. En fin, señores, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscribíos. Si es que por supuestísimo no lo estáis. Y con esto me despido, señores. Ya sabéis, ser felices y un saludo. Chao, chao, chao.